Jamás imaginé que el hombre con el que terminaría traicionando a mi esposo sería el mejor amigo de nuestro hijo. Así comienza todo. Y todavía me cuesta decirlo en voz alta sin que me tiemble la voz. Me llamo Laura, tengo 38 años y llevo casada con Martín desde hace 15. Durante mucho tiempo pensé que tenía una vida perfecta, una casa tranquila, un matrimonio estable y un hijo adolescente que era mi orgullo. Pero la rutina, esa silenciosa asesina de los matrimonios, empezó a infiltrarse en nuestra vida sin que yo me diera cuenta. Martín era un hombre bueno, trabajador, pero frío. Había dejado de mirarme como a una mujer hacía años. Me trataba con respeto, sí, pero con esa distancia que duele más que cualquier grito. Todo era mecánico, las cenas, las conversaciones, incluso los besos de buenas noches. Yo me convencía de que era normal, que después de tantos años el amor simplemente cambiaba de forma. Pero no era amor lo que quedaba. Era costumbre. Un viernes por la tarde, mientras preparaba la cena, escuché risas en el patio. Era mi hijo Nico con su grupo de amigos. Entre ellos había uno que no conocía, un chico de unos 25 años, alto, con una sonrisa segura y una mirada que parecía atravesarte. Se llamaba Daniel. Era el hermano mayor de uno de los amigos de Nico y ese día lo había acompañado para recogerlo. Lo saludé con amabilidad, sin pensar que ese simple encuentro iba a cambiar mi vida por completo. Daniel empezó a venir más seguido a casa. A veces acompañaba a su hermano, otras veces se quedaba charlando conmigo en la cocina mientras los chicos jugaban videojuegos. Era atento, divertido, tenía esa energía que yo ya no veía en Martín. Me hacía reír, me miraba con interés, como si realmente le importara lo que yo decía. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a esperar sus visitas. Empecé a arreglarme un poco más, a maquillarme aunque dijera que era solo por costumbre. Me sentía viva otra vez. Una tarde, mientras Nico no estaba, Daniel pasó a dejar un libro que había prometido prestarle. Yo estaba sola en casa. Recuerdo que estaba lloviendo. El sonido de la lluvia llenaba el silencio entre nosotros. Me dijo que me veía triste, que merecía algo mejor, alguien que me hiciera sentir deseada. No sé quién dio el primer paso, pero cuando me di cuenta, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso torpe, desesperado, como si los dos estuviéramos intentando llenar un vacío enorme. No pensé en las consecuencias, solo en el calor de sus manos, en lo viva que me sentía. Lo que empezó como un impulso se convirtió en una rutina peligrosa. Cada vez que Martín trabajaba hasta tarde, Daniel venía. A veces solo hablábamos, otras veces no. Era una locura, lo sabía. Sentía culpa, miedo, pero también una pasión que me hacía olvidar todo lo demás. Y lo peor de todo es que empecé a justificarlo. Decía que Martín me había empujado a eso, que su indiferencia me había llevado a buscar cariño en otro lado. Pero era mentira. Fui yo quien cruzó la línea. Todo se vino abajo el día del cumpleaños de mi hijo. Martín había organizado una pequeña reunión familiar y, sin yo saberlo, también había invitado a los amigos de Nico. Entre ellos, Daniel. Cuando lo vi entrar por la puerta, el corazón se me detuvo. Él me miró con esa mezcla de nervios y deseo que solo nosotros entendíamos. Intenté disimular, mantenerme alejada, pero Martín, sin saber nada, lo invitó a sentarse junto a mí en la mesa. Sentí su respiración tan cerca que me temblaban las manos. En un momento, mientras todos reían, Martín se inclinó hacia mí y me susurró al oído: ¿Por qué estás tan nerviosa? Sonreí forzada, pero mis mejillas ardían. La tensión era insoportable. Cuando todos se fueron, Martín se quedó en silencio. Me miró con una expresión que nunca le había visto. Laura, dijo despacio, tienes algo que contarme sobre el amigo de Nico. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Qué? Balbuceé. ¿Cómo dices eso? Él me observó con calma, demasiado calma. Lo vi, dijo simplemente, los vi hace 2 semanas, cuando salí antes del trabajo. No quise creerlo, pero te vi entrar en el motel con él. En ese momento sentí que el mundo se desmoronaba. Quise explicarle. Mentir, gritar, pero no salía ninguna palabra.
Él no me insultó, no me golpeó, no me echó. Solo se dio la vuelta y se encerró en nuestro dormitorio. Lo escuché llorar. Era la primera vez que lo oía llorar. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Daniel desapareció, dejó de venir. Nico nunca supo nada, o al menos eso quiero creer. Martín empezó a dormir en el sofá. En casa ya no hay gritos, pero hay algo peor, el silencio. Ese silencio pesado, lleno de cosas que no se dicen. A veces pienso en escribirle a Daniel, en decirle que lo extraño, pero también sé que fue solo una ilusión, un escape. No era amor. Era necesidad. Ahora miro a Martín y no sé si aún me ama o si solo está esperando el momento de irse. Yo lo traicioné, pero él tampoco fue inocente. Hace una semana encontré mensajes suyos con otra mujer. Mensajes recientes. Románticos. Y lo peor, firmados con un te amo. Así que ahora me pregunto, ¿fue realmente mi traición la primera? ¿O simplemente fui la primera en ser descubierta? Dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Perdonarías o te irías para siempre? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo durante horas, escuchando la respiración pausada de Martín desde el sofá del salón. Cada pequeño ruido de la casa me recordaba lo que había perdido, la confianza, la calma, esa sensación de hogar. Pero lo peor no era el silencio ni la distancia, era saber que ambos llevábamos máscaras, que los dos teníamos secretos que no estábamos listos para decir. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, escuché su voz detrás de mí, tenemos que hablar. Su tono era firme, sin rastro de emoción. Me giré despacio, temiendo lo que iba a decir. ¿Hablar de qué? Y pregunté con una voz que apenas me salió. De nosotros, respondió. ¿De por qué lo hiciste? Quiero entenderlo. Me quedé en blanco. ¿Cómo se explica algo así? ¿Cómo se pone en palabras el vacío, la necesidad de sentirse viva otra vez? Pero no supe por dónde empezar. No fue planeado, dije. Fue un error, Martín. Me sentía sola, vacía, tú ya no estabas conmigo. ¿Conmigo?, interrumpió él con amargura. ¿Y dónde estabas tú cuando yo trabajaba 12 horas al día para que no te faltara nada? ¿Dónde estabas cuando llegaba a casa y solo quería descansar, pero tú ya habías decidido que no valía la pena hablarme? Me dolió su voz, pero más me dolió darme cuenta de que tenía razón. Habíamos dejado que la rutina nos separara, y cuando el amor se apagó, ninguno hizo nada por encenderlo otra vez. Solo lo dejamos morir en silencio. Pasaron días sin que habláramos más de eso. Nos cruzábamos en casa como dos extraños. Yo iba al trabajo, volvía tarde, evitaba su mirada. Él salía temprano y regresaba aún más tarde, con el teléfono siempre en la mano. No necesitaba preguntarle con quién hablaba, ya lo sabía. Aquella mujer existía. Y cada notificación, cada sonrisa fugaz mientras leía un mensaje, era como una estocada más en mi pecho. Una noche no aguanté más. Esperé a que se durmiera, o al menos a que fingiera hacerlo, y tomé su móvil del suelo. No tenía contraseña. Quizás porque quería que lo viera, o porque ya no le importaba ocultarlo. Abrí la conversación. Se llamaba Caro. Le hablaba con ternura, con un cariño que hacía años no me dedicaba a mí. Mensajes diarios, fotos, bromas internas. Le decía cosas como eres lo mejor que me ha pasado últimamente, contigo me siento en paz. Sentí una punzada en el estómago. No era solo una aventura. Era algo más. No pude contener las lágrimas. En ese instante Martín se movió. ¿Qué haces con mi teléfono?, dijo, con una voz fría, cansada. Lo miré sin poder hablar. Así que ya lo sabes, continuó, levantándose despacio. Supongo que estamos a mano, ¿no? ¿Quién es ella?, logré preguntar. Una compañera del trabajo, respondió sin dudar. Me escuchó cuando tú ya no lo hacías. Me entendió. No sé cómo pasó, igual que tú con ese chico. Pero pasó. El silencio se volvió insoportable. Dos personas que alguna vez se amaron, ahora convertidas en sombras, heridas que se reflejaban una en la otra.
¿Y ahora qué?, le pregunté. ¿Qué hacemos con esto? Martín suspiró. No lo sé, Laura. No sé si vale la pena seguir fingiendo. Pero tampoco sé si estoy listo para dejarte. Me quedé paralizada. Esa frase, tan ambigua, me dejó en un limbo aún peor. Durante los días siguientes, vivimos como si nada hubiera ocurrido, pero ambos sabíamos que el matrimonio estaba en ruinas. Hasta que una tarde, el destino decidió volver a jugar conmigo. Estaba en el supermercado cuando lo vi. Daniel. Más guapo que nunca, con esa misma sonrisa insolente, pero esta vez acompañado por una mujer joven, de cabello oscuro y mirada dulce. Ella le tomaba la mano. Me quedé congelada entre los pasillos, con el corazón latiendo a 1000. Él también me vio. Durante unos segundos, nuestras miradas se cruzaron. En su rostro no había culpa, ni deseo, ni siquiera sorpresa. Solo distancia. Como si lo nuestro hubiera sido un sueño, algo que ya no existía. Me dio un leve asentimiento y siguió caminando. Me quedé allí, con la respiración entrecortada, dándome cuenta de lo absurdo de todo. Lo había arriesgado todo por alguien que ya ni siquiera me recordaba. Esa noche llegué a casa con la cabeza llena de pensamientos y el alma hecha pedazos. Encontré a Martín sentado en la cocina, revisando unos papeles. He estado pensando, dijo, sin mirarme. Creo que necesitamos espacio. Real, no solo silencio. Voy a quedarme en casa de mi hermano por un tiempo. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Lo vi tomar su abrigo y marcharse sin mirar atrás. Me quedé sola, con el eco de la puerta cerrándose y la sensación de que algo dentro de mí también se había roto definitivamente. Los días siguientes fueron lentos, eternos. La casa parecía más grande, más fría. Nico notó el cambio, claro. ¿Papá y tú están peleados otra vez?, me preguntó una noche. No, cariño, le mentí, solo necesitamos tiempo. Pero sabía que él entendía más de lo que mostraba. Una tarde, mientras ordenaba los cajones de Martín, encontré una caja pequeña, escondida al fondo. Dentro había una carta. No estaba firmada, pero reconocí su letra. Estaba dirigida a mí. Laura, no sé si alguna vez volveré a confiar en ti, y ni si podremos reconstruir lo que rompimos. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, no te odio. Te quise de verdad, aunque no supe demostrártelo. Y aunque ahora haya otra persona que me haga sentir algo, todavía pienso en lo que fuimos. Si alguna vez quieres intentarlo de nuevo, yo estaré dispuesto, pero solo si tú también lo estás. Si no, espero que encuentres la paz que yo ya no tengo. Leí esa carta una y otra vez, llorando en silencio. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había una posibilidad, una grieta por donde podía entrar la luz. Pero también sabía que nada volvería a ser como antes. Esa noche, llamé a Martín. No respondió. Le dejé un mensaje, yo también te quise. Y aún te quiero. Pero ya no sé si eso es suficiente. Desde entonces no he vuelto a saber de él. A veces reviso las fotos antiguas, los recuerdos, las risas de otro tiempo. Otras veces pienso que tal vez esta distancia sea necesaria, que quizá ambos necesitemos reconstruirnos antes de decidir si aún hay algo que salvar. Pero cada vez que me miro al espejo, me pregunto, ¿en qué momento me perdí? ¿Cuándo pasé de ser una esposa fiel a convertirme en la mujer que destruyó su propia casa con sus propias manos? Y sobre todo, ¿vale el perdón más que la verdad? Dime tú, si fueras Martín, ¿me perdonarías o me dejarías desaparecer de tu vida para siempre? Pasaron meses. Meses de silencio, de soledad, de conversaciones evitadas. Martín no volvió a casa. Al principio decía que necesitaba tiempo, pero con el paso de las semanas ese tiempo se volvió distancia. Nico empezó a preguntar menos. Ya no insistía. Supongo que entendió que sus padres estaban rotos y que no sabía cómo ayudarnos. Yo iba al trabajo, regresaba, cocinaba, fingía una normalidad que no existía. Todo se sentía hueco. Por las noches me quedaba despierta, mirando las luces de la calle desde la ventana del dormitorio, imaginando que él volvería, que abriría la puerta y me diría que podíamos empezar de nuevo.
Pero eso nunca pasó. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Martín. Su voz sonaba distinta, más cansada, pero también más serena. «Tenemos que vernos», dijo. «Es importante». Quedamos en un café del centro, ese mismo donde solíamos ir cuando éramos novios. Llegué antes que él. Me temblaban las manos, el corazón me latía tan fuerte que casi podía oírlo. Cuando entró, sentí un nudo en la garganta. Llevaba el mismo abrigo de siempre, pero parecía un hombre diferente. Más delgado, más viejo, con una tristeza profunda en la mirada. «Gracias por venir», dijo. Asentí, sin poder hablar. He estado pensando mucho en todo. En nosotros, en lo que pasó, en cómo llegamos hasta aquí. Se detuvo, buscando las palabras. «No quiero seguir odiándote, Laura. No me hace bien. Y tampoco quiero que sigamos destruyéndonos en silencio». Sentí que algo en mi pecho se rompía y, al mismo tiempo, se aliviaba. «Yo tampoco quiero seguir así», le dije. «Sé que te fallé, Martín. Que crucé una línea que nunca debí cruzar. Pero también sé que lo que pasó entre nosotros no empezó el día que te fui infiel. Empezó mucho antes. Cuando dejamos de mirarnos, de escucharnos. Cuando el amor se volvió costumbre». Él bajó la mirada, respiró hondo. «Tienes razón», murmuró. «No quiero justificar nada, pero también te fallé. Me escondí en el trabajo, en mis rutinas, en mi orgullo. Dejé de ser tu compañero. Dejé de verte». Por un momento, el silencio entre nosotros no fue incómodo. Fue humano. Dos personas reconociendo su culpa, sin gritos, sin excusas. Solo verdad. «¿Y ahora qué?», pregunté con un hilo de voz. Martín tardó unos segundos en responder. «No lo sé. No puedo prometerte que todo volverá a ser como antes. No sé si quiero eso. Pero tampoco quiero que esto termine con rencor. Quiero entenderte, perdonarte y ver si aún queda algo que valga la pena salvar». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Yo quiero intentarlo», dije. No porque tenga miedo a estar sola, sino porque todavía creo en lo que fuimos. En lo que podríamos volver a ser si los dos lo deseamos. Él asintió despacio. «Entonces empecemos desde cero. Sin mentiras. Sin esconder nada». Salimos del café sin tocarnos, pero con una sensación extraña, como si una pequeña chispa se hubiera encendido entre los escombros. Durante las semanas siguientes, Martín volvió a casa. No como antes, no con maletas ni promesas, sino con prudencia. Empezamos a hablar más, a cenar juntos, a compartir silencios menos pesados. Había heridas, sí, pero también un intento sincero de curarlas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Hasta que una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché el sonido de un mensaje en su teléfono. No quise mirar, no quise caer en la desconfianza otra vez, pero el nombre que apareció en la pantalla me heló la sangre, Caro. El corazón me dio un vuelco. No lo había eliminado. Seguían en contacto. Durante horas me debatí entre la rabia y el miedo, entre confrontarlo o callar. Al final, decidí preguntarle directamente. Esa noche, mientras cenábamos, lo miré a los ojos. ¿Sigues hablando con ella? Martín dejó los cubiertos y me miró en silencio. Sí, dijo por fin. Pero no como piensas. ¿Y cómo debería pensarlo?, respondí con amargura. Le dije la verdad. Le conté que quería intentarlo contigo, que necesitaba cerrar ese capítulo. Pero ella no lo entendió. Me sigue escribiendo. No le contesto, o al menos trato de no hacerlo. No quiero esconderte nada. Su voz sonaba sincera y por primera vez en mucho tiempo le creí. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. Porque, aunque él estuviera intentando ser honesto, yo sabía lo difícil que era soltar a alguien que te hace sentir vivo después de tanto vacío. Lo sabía demasiado bien. Aún así, seguimos adelante. Lentamente. Íbamos a terapia de pareja, hablábamos de cosas pequeñas, intentábamos recuperar algo de lo perdido.
Algunos días era hermoso, otros, insoportable. Había momentos en los que lo miraba y sentía amor, ternura, incluso deseo. Pero también había noches en las que no podía evitar recordar a Daniel. Su mirada, sus manos, el vértigo de lo prohibido. Una tarde, sin esperarlo, lo volví a ver. Fue en una cafetería cerca de mi trabajo. Estaba solo, con un café en la mano y el mismo gesto tranquilo de siempre. Dudé en acercarme, pero algo más fuerte que el sentido común me empujó. «Hola», dije, con una sonrisa nerviosa. Él levantó la vista, sorprendido. «Laura». «Vaya, ¿cuánto tiempo?» Nos quedamos hablando. De cosas triviales al principio, el trabajo, la familia, la vida. Pero la tensión estaba ahí, latente, como una llama que se niega a apagarse. Me preguntó si seguía con Martín. Asentí. Estamos intentando arreglar las cosas. Él sonrió con una mezcla de ironía y ternura. Me alegro. ¿De verdad? Te mereces estar bien. Pero luego, antes de despedirnos, dijo algo que me dejó helada, ¿sabes? A veces pienso que lo nuestro no fue un error. Quizás solo pasó en el momento equivocado. Esa frase me persiguió durante días. Me hizo dudar de todo, de mi matrimonio, de mis decisiones, de mi propia fuerza. Volví a casa confundida, tratando de no pensar en él, pero no podía. Esa misma noche, Martín me abrazó por la espalda mientras cocinaba. No lo hacía desde hacía años. «Te extrañé», susurró. Y sentí un nudo en la garganta. Quizá el destino nos estaba dando una oportunidad. Pero al mismo tiempo, como curar un corazón que aprendió a dividirse entre el pasado y el presente. A veces pienso que amar y ser fiel no son lo mismo. Que uno puede amar sinceramente y aún así fallar. Que la fidelidad no siempre nace del amor, sino del miedo a perder lo que queda. Y entonces me pregunto si el corazón puede amar a dos personas por razones distintas. ¿Es eso traición o simplemente humanidad? Dime tú, ¿crees que un amor puede renacer después de la infidelidad? ¿O las grietas del alma nunca se cierran del todo? Pasaron 2 años desde aquella última conversación en el café. 2 años en los que la vida me obligó a mirar de frente todo lo que había sido, lo que había destruido, y lo poco que quedaba de la mujer que una vez fui. Martín y yo seguimos juntos, pero no como antes. No somos los mismos, ni siquiera intentamos fingir que lo somos. Aprendimos a convivir con nuestras cicatrices, con la verdad desnuda de lo que fuimos, 2 personas que se amaron, se perdieron y se reencontraron, pero con las manos llenas de grietas. La confianza volvió, pero de otra forma. Ya no era inocente, ya no era ciega. Era frágil, consciente, hecha de silencios, de disculpas y de pequeñas decisiones cotidianas. Ya no juramos amor eterno, ahora solo prometemos estar presentes, aunque duela. Daniel desapareció definitivamente de mi vida. No volvió a escribirme ni a buscarme. A veces pienso en él, lo confieso. No con deseo, sino con una nostalgia extraña, como si recordara una versión de mí que ya no existe. Aquella mujer que se sintió viva en sus brazos fue también la que perdió todo. Y aunque una parte de mí la compadece, otra parte la detesta. Porque en su egoísmo, arrastró consigo lo poco que quedaba intacto. Hace unas semanas, Martín me llevó de sorpresa al mismo lugar donde nos conocimos, el viejo muelle frente al mar. Era de noche. El sonido de las olas llenaba el silencio entre nosotros. Me tomó de la mano y por primera vez en mucho tiempo sentí algo real, cálido, sin culpa. «Sabes», me dijo, «creo que lo nuestro no murió. Solo cambió de forma. Ya no somos los que éramos, pero todavía estamos aquí. Y eso, para mí, vale más que cualquier promesa rota». Lo abracé, con lágrimas en los ojos. No porque creyera que todo estaba arreglado, sino porque entendí que el perdón no borra el pasado, solo lo transforma. Que amar después de traicionar y ser traicionado es una forma distinta de valentía. Ahora vivo sin idealizar, sin esperar perfección. Aprendí que el amor verdadero no siempre es puro ni constante. A veces se contamina, se rompe, se ensucia, pero sigue siendo amor si aún tiene el coraje de quedarse. Y sin embargo, hay noches en las que me despierto y me pregunto en silencio si Daniel no hubiera aparecido,
¿Habríamos terminado igual? ¿O fue necesario perderlo todo para entender lo que realmente importaba? Quizá nunca lo sepa. Pero hoy miro a Martín, a nuestro hijo, a la vida que reconstruimos con manos temblorosas, y aunque no es perfecta, al menos es real. Y tú, que escuchas mi historia, dime. ¿Crees que el amor puede sobrevivir a la traición o solo aprendemos a vivir con el recuerdo de lo que destruimos?